Buenas tardes, mi nombre es Jesse Valerio y hoy tengo la oportunidad de abarcar diversos temas relacionados con los vectores. Antes de empezar a explicar cada uno de ellos, debemos recordar que un vector es un segmento de recta que tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Ya dicho eso, podemos pasar a lo que sería el espacio vectorial, el cual es aquel que alberga a un conjunto de vectores que pertenecen a Rn y a un conjunto de escalares, el cual se le denomina como cuerpo. Ahora bien, es importante decir que en un cuerpo, el cual suele ser identificado con la letra K como se ve en pantalla, tenemos tanto una suma como un producto de sus elementos. Es por todo aquello que un espacio vectorial son básicamente dos conjuntos, los cuales podemos identificar con B y con K, como se ve en la diapositiva, y en donde ambos serán denotados por dos propiedades, una suma y un producto. Es por ello que si se quiere saber si básicamente algo es un espacio vectorial, se deben comprobar estos cuatro elementos y luego verificar las propiedades, las cuales serán vistas más adelante en la presentación. En caso de cumplirse todas, sería entonces un espacio vectorial. Y un ejemplo claro sería Rn, que cumple con todo lo anterior, en donde B sería Rn, K sería R, la suma sería la suma de coordenada a coordenada y el producto por escalar es cuando tenemos el elemento C en los números reales y lo multiplicamos en cada una de las coordenadas, R haciéndose referencia a los números reales. Por lo que Rn con R, con esa suma y con ese producto es lo que básicamente construye y hace al espacio vectorial. Otro ejemplo sería los polinomios de grado menor o igual que 5, cuya notación de ese conjunto es R sub 5 de x, en donde si tenemos dos polinomios de este tipo con valores arbitrarios, como se ve en la diapositiva, nos damos cuenta que al sumarlos, eso vuelve a ser un polinomio con grado menor o igual que 5. De la misma forma, al multiplicar el polinomio p de x por un número real, digamos en este caso 5, el resultado vuelve a ser un polinomio de grado menor o igual que 5, pudiendo evidenciar que tanto la suma como el producto por escalar vuelven a ser polinomios de grado menor o igual que 5, y comprobando de tal manera que es un espacio vectorial, en donde B es R sub 5 de x, junto con este cuerpo de los reales, junto con la suma y el producto por escalar, los cuales fueron mostrados anteriormente. Ahora bien, para explicar mejor las propiedades usaremos tres vectores en los ejemplos: el vector u, que es 1,2, el vector b, que es 3,4 y el vector w, que es 5,6. Ya dicho esto, existen diversas propiedades de los vectores, entre las cuales destacan las siguientes. La primera es la propiedad conmutativa, la cual nos dice que cuando se suman los vectores el orden no importa. Y por ello, al tener el vector u más el vector b, dará lo mismo que si se tiene el vector b más el vector u, en donde podemos ver, gracias al ejemplo, que del lado izquierdo nos quedaría 1 más 3, 2 más 4, mientras que del lado derecho nos quedaría 3 más 1, 4 más 2, ambos resultando en el mismo vector, que sería 4,6. Luego tenemos la propiedad asociativa, que nos dice que al sumar u más b más w, no importa cuáles vectores relacionemos primero, siempre nos hará lo mismo. Por eso es que aunque en el ejemplo del lado izquierdo se suman primero los vectores u y b, y luego ese resultado se suma con el vector w, nos va a dar lo mismo que si sumamos primero los vectores b y w para luego sumarle el vector u, ya que al final ambos nos dan 9,12. La tercera es la propiedad distributiva, en donde alfa es un escalar, en este caso sería 5, y nos dice que si se suman los vectores primero, dando así 4,6, y luego se multiplica por 5, es lo mismo que si se llega a multiplicar primero el escalar por cada vector, y luego estos nuevos vectores, que serían 5,10 y 15,20, se sumen entre sí, ya que ambos nos dan 20,30. La cuarta propiedad es la del vector opuesto, en donde al sumar el vector u con el vector menos u, esto resulta siempre en el vector nulo, es decir, que al resolver 1 menos 1, 2 menos 2 nos daría 0,0. La quinta propiedad nos dice que en este caso, que el orden en el que multipliquemos no altera el producto. Es por eso que al multiplicar el escalar 3 con el vector u, para luego multiplicar el resultado con el escalar 5, nos quedaría 15,30, el cual lo podemos obtener también multiplicando 5 por 3, que sería 15, y ese 15 lo multiplicaríamos por el vector, entonces sería 15 por 1 y 15 por 2, que sería 15,30 también. Y por último tenemos que si el vector u se le suma el vector nulo, esto resulta en el vector u, precisamente porque 1 más 0, 2 más 0 sería 1,2, que es precisamente el vector u.
Ahora bien, para entender acerca de las coordenadas de un vector, en este caso en el espacio, lo primero que se debe hacer es realizar un plano en donde se aprecien tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, donde, como se puede ver en pantalla, tenemos 4 ejemplos de vectores en el espacio para graficar en dicho plano. En el primero tenemos el vector A, que es 1,1,5, que corresponde a X, Y, Z respectivamente. El primer paso sería ubicarnos en el eje X y encontrar la coordenada, en este caso es 1, y por eso nos posicionamos ahí. Luego, teniendo en cuenta que la coordenada del eje Y es 1, debemos, como se ve en la diapositiva, y guiándonos en las líneas, reflejar el punto en donde, desde el número 1 del eje Y, logra incidir precisamente en la posición que ya teníamos del eje X, resultando en una nueva posición que sería ese punto negro chiquito que se ve al lado del punto original que ya teníamos. Ahora, ya teniendo esa nueva posición, se toma en cuenta la coordenada que pertenece al eje Z, que en este caso es 5. Por ende, desde el punto en donde nos habíamos quedado, contamos 5 unidades hacia el eje Z correspondiente para obtener así finalmente la posición exacta de nuestro vector A. Con el resto de vectores se repite el procedimiento anteriormente mencionado, porque como se ve en el vector B, primero se toma en cuenta la coordenada correspondiente al eje X, que ahí es 0. Luego, con respecto al eje Y, se agregan 3 unidades en este caso hacia el lado positivo del eje, y luego se agregan las unidades del eje Z, que en este caso es 0. Y bueno, como ya se dijo anteriormente, este proceso se repite con el resto de los vectores que se ven en la diapositiva. Ahora bien, para ir finalizando tenemos las bases del espacio vectorial, en donde, para entender mejor acerca de ellas, debemos saber que para que un conjunto de vectores sea una base de R3 se deben cumplir 2 condiciones. Dichos vectores deben ser linealmente independientes y también deben ser un sistema de generadores, en donde para comprobar ambas condiciones hay que realizar, como se ve en el ejemplo, una combinación lineal, solo que para llegar a comprobar la primera condición, estas se igualan a un vector nulo, que sería 0,0,0, mientras que para comprobar la segunda se iguala a un vector cualquiera, que sería en este caso x, y, z. Ahora bien, para comprobar si son linealmente independientes, los escalares, es decir, alfa 1, 2 y 3, deben ser iguales a 0. Para ello se combinan los 3 vectores con el escalar correspondiente, es decir, que al primer vector le toca multiplicarse con alfa 1 y así con el resto, para luego sumar los 3 resultados, tal y como se sumarían 3 vectores cualquiera. Todo esto para obtener una expresión que nos permita decir que alfa 1 más 3 alfa 2 más 2 alfa 3 es igual a 0, que 2 alfa 1 más 7 alfa 2 más 6 alfa 3 es igual a 0, y que alfa 1 más 5 alfa 2 más 7 alfa 3 es igual a 0. Teniendo esas 3 expresiones y tomando en cuenta que cada columna representa su respectivo alfa, es decir, que la columna 1 es alfa 1 y así con el resto, se forma entonces una matriz basada en las 3 expresiones que teníamos, en donde mediante operaciones arbitrarias se buscará convertir en ceros la zona señalada en la diapositiva. Todo aquello para que se pueda conseguir el valor directo de alfa 3 y así poder llegar a despejar también los valores de alfa 1 y 2, comprobando que los 3 valen 0 y por ende son linealmente independientes. Ahora, para la segunda condición se realizan los mismos procedimientos, pero igualando siempre las expresiones a x, y, z, por lo que tendremos una matriz un tanto distinta que, al someterse a operaciones arbitrarias, va a cambiar solamente del lado en donde se tiene x, y z, precisamente porque en la fila 2 nos quedaría en una parte y menos 2x, ya que menos 2 por x más y resultaría en eso, mientras que en la tercera fila nos quedaría z menos x, gracias a que menos 1 por x más z resultaría en aquello que se acaba de mencionar. Luego de eso, en la última parte solo cambia la tercera fila, ya que menos 2 por la fila 2 nos quedaría menos 2y más 4x, y al sumarle luego la fila 3, que es z menos x, nos quedaría al final que alfa 3 es igual a 3x menos 2y más z. Una vez teniendo los resultados, nos damos cuenta que alfa 3 tiene un valor directo, que luego, al despejarlo en las otras expresiones, nos darán los valores de alfa 1 y 2, pudiendo decirse de tal manera que dichos vectores son un sistema de generadores, y por lo tanto, el conjunto de vectores forma una base en R3. Con esto damos por terminada la presentación, espero que les haya gustado, muchas gracias.